Buenos días. Qué gusto que podamos estar aquí reunidos el día de hoy y comprender a través de la palabra esta enseñanza que tenemos, y yo creo que va muy de la mano a lo que nos compartía Azael hace un momento. Y para esto yo les quiero invitar a que vayamos al libro de Hechos capítulo número 5. Libro de Hechos capítulo número 5. Y en el versículo 17 vean lo que dice ahí. Hechos capítulo 5 y versículo 17. Pues es un privilegio saludarles, un privilegio poder estar juntos, aún con las personas que nos miran a través de las redes sociales. Pues es un gusto que podamos deleitarnos en la palabra del Señor y poderla compartir con toda libertad en este México tan lindo que tenemos. Pero bueno, dice así. Si tu Biblia tiene subtítulos, dice que Pedro y Juan son perseguidos. Que Pedro y Juan son perseguidos. Y en el versículo 12, si tú y yo lo leemos a partir de ahí, vamos a ver algo verdaderamente sorprendente. Hechos 5, versículo 12, donde dice muchas señales y maravillas. Y yo te quiero decir algo, que qué tan felices estamos cuando Dios está haciendo milagros en nuestra vida, cuando Dios nos está consintiendo y vemos señales que Él tiene, cuando tú y yo incluso podemos ver a nuestro Dios cómo suple nuestras necesidades, nos cubre, nos protege, nos abraza y decimos, estoy bien, me siento contento. Estoy contento porque Dios me ha dado, Dios me ha suplido. Pero ¿qué es lo que resulta cuando las cosas cambian? Y hoy lo vamos a ver en la vida de dos de los discípulos del Señor Jesús. Ven lo que dice aquí la Escritura. Dice, muchas señales y maravillas. Y dice, y por la mano de los apóstoles, por la mano de los apóstoles. Así es que tú no te descartes, sino que aún por tus manos tú puedes hacer estos milagros, prodigios y señales. Ve lo que dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. No tan solo en su casa, no tan solo en la congregación, sino aún en el pueblo. Dice que se hacían muchas señales, muchos prodigios. Y continúa diciendo aquí, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y yo te quiero decir que por eso es tan importante el congregarnos, por eso es tan importante que tú y yo compartamos un tiempo de la Escritura juntos, por eso es tan importante venir a las reuniones o que nos escuchen a través de las diferentes plataformas. Pero esto es muy ¿cómo te podría decir? Esto es algo muy relevante, como aquí lo dice la Escritura. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Se hacían señales y prodigios. Y estaban todos unánimes. Todos unánimes significa que estaban en un mismo ánimo. Así como el día de hoy tú y yo estamos en un mismo ánimo. Tú y yo estamos en un mismo sentir, en un mismo deseo, en un mismo anhelo, en ese ánimo común en el que tú y yo podemos experimentar la palabra del Señor y nos reunimos para que Dios nos hable, para que Dios pueda hacer bendición en nuestras vidas. Y dice que ellos se reunían en un pórtico, se reunían en un lugar quizás muy semejante a esto, en un lugar totalmente abierto, en un lugar en el que podían tener esa comunión unos con otros. Y dice el versículo 13, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos,
mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Te das cuenta lo que viene aquí en este versículo 13? Dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿A quién alababa grandemente? Pues a esos 11 discípulos que habían quedado y que después se anexó uno de los discípulos más. Pero dice que ninguno de los demás. ¿A qué se refiere de los demás? Quiero decirte que Jesús no tenía nada más 12 discípulos, sino que Jesús tenía muchos discípulos, que incluso Jesús decía que Él los mandaba de 2 en 2 por los pueblos, los mandaba a las aldeas de alrededor de Jerusalén y los enviaba a todos. O sea, tenía un grupo de discípulos muy grande, pero de esos quedaron unos cuantos. Quedaron unos pocos reunidos, y dice que la gente del pueblo alababa la vida de ellos. Así como tú que estás hoy en esta mañana aquí, la gente de tu comunidad, la gente de tu familia, la gente con la que te rodeas, estoy seguro que te alaba, porque buscas de Dios, porque clamas a Dios, porque les enseñas que a través de tu vida ha habido un cambio muy importante, y ese cambio ha sido para bendición. Y luego continúa diciendo aquí que los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Les daba temor a que tuvieran persecución. Y dice el versículo número 14, y los que creían en el Señor aumentaban más. Y esa es una de las responsabilidades más grandes que tú y yo tenemos. Que los discípulos del Señor aumentaban, que los que creían en el Señor Jesús aumenten. ¿Y hasta dónde ocupamos un tiempo en esta semana para compartirle del amor de Dios a alguien? Sino que ya vivimos en un grupo ya tan cerrado de cristianos que pensamos que eso es suficiente, cuando yo te quiero decir que eso no es suficiente. Tenemos que buscar aún más de Dios y alcanzar a otras personas para Cristo. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Este versículo 15 me encanta. Fíjate lo que decían: tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos. ¿Cuántas personas llegamos a encontrar enfermos en el caminar de una semana? Y les presentamos a Cristo, les presentamos a Jesús, les decimos, ¿sabes qué? Hay un Dios vivo y verdadero que puede ayudarte, que puede sanarte, que puede levantarte. O quizás no esté enfermo, pero a lo mejor es una persona que tiene alguna necesidad, que tiene una necesidad emocional, que tiene una necesidad del alma, del corazón, o incluso que llega a tener esa necesidad de consuelo, o una necesidad de poder pedir perdón, y que pueda vivir lejos de resentimientos, lejos de amarguras, lejos de rencor. Pero ¿en dónde están esas personas? Continúa aquí diciendo la Escritura que la gente sacaba a los enfermos, los ponía en camas, los ponía en lechos, porque eran muchos los discípulos, la gente que creía en Cristo. Y la gente va a creer que tú y yo creemos en Cristo cuando los traigamos, cuando decidamos y cuando tomemos la determinación de decir, yo los voy a llevar a los pies de Cristo. Yo les voy a compartir del amor de Dios a esa gente que tiene necesidad. Y continúa aquí diciendo que toda la gente
que las personas sacaban a los enfermos, los ponían en las calles, y cuando pasara Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguna de ellos. Imagínate, Pedro sanaba hasta por el pasar de su sombra. ¿Y la sombra de Pedro tenía poder? ¿Qué tenía poder? La presencia de Dios. La fe con la que la gente veía a los discípulos, la fe con la que la gente te puede ver a ti y a mí, es la que les va a hacer creer en Cristo, es la que va a operar milagros en las personas. Imagínate que veían que Pedro pasaba, que ya venía, y sacaban a los enfermos y decían: es que estoy seguro que si su sombra pasa por encima del enfermo que yo tengo, va a sanar. Pero era la fe que ellos tenían. ¿Cuántas personas se acercaban a Jesús o se ponían en este lugar, en ese momento, y decían: ¿sabes qué? Sé que van a pasar por aquí los discípulos, por favor, ponme a la orilla de la casa, para que al menos si pasa su sombra, yo pueda ser sanado. Pero era la fe. Y tú y yo tenemos que vivir justamente con fe. Porque dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es la que va a traer milagros y bendición en nuestro caminar y en nuestro vivir diario. Ve qué más dice aquí, esto está precioso. Dice: y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén ¿y qué traían? Enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y dice que todos eran sanados, que ya no tan solo, que no solamente ya eran las personas, ya no solamente eran las personas que estaban en la ciudad, sino la gente de las ciudades vecinas, la gente de las ciudades de los alrededores. ¿Sabes qué era lo que hacían? Traían a los enfermos. La gente que estaba alrededor de ellos dice que acercaban a la gente que estaban atormentados de espíritus inmundos. ¿Tú sabes cuáles son las personas que están atormentados por espíritus inmundos? Todas aquellas personas que tienen resentimiento, rencor, depresión, ansiedad, todas aquellas personas que viven en una situación de tristeza, de dolor, que guardan y guardan situaciones pasadas, y cada vez que las traen a memoria siguen sufriendo. Esas son las personas que, como aquí lo dice, que están atormentados por espíritus inmundos. Pero ¿sabes qué era lo que hacían los discípulos? Que a toda esa gente, ¿qué dice el final de este versículo 16? Que al final todos eran sanados. Todos. No hay por ahí de que quedaran uno que otro enfermo, no, sino dice la Escritura que todos sanaban. Aquellos espíritus que les atormentaban salían. Aquellos espíritus de resentimiento, de rencor, de falta de perdón, aquella depresión que la gente traía, salía, se iba. Aquellos planes frustrados, yo creo que veían una esperanza para resolverlos. Aquella gente que vivía en una situación financieramente mala, empezaban a prosperar en sus negocios, en sus trabajos. Pero todos eran sanados. Las necesidades que tenían eran suplidas. Y ve nada más lo que continúa diciendo aquí en esta parte, este versículo.
este pasaje, en el versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote, ya nos estaban hablando de otras personas. Ya el sumo sacerdote es otro grupo de gente. Pero yo te quiero decir que algo de lo más grande y precioso es esto. ¿Cómo se habrán sentido los discípulos? ¿Cómo se habrá sentido Pedro y Juan cuando llegaban a las ciudades? De que la gente se juntaba para verlos de la misma manera que lo hacían con Jesús. Que la gente sacaba a los enfermos de la misma manera que lo hacían con Jesús. ¿Cómo se habrá sentido Pedro y Juan? Yo creo que se sentían plenos, se sentían completos, se sentían con ánimo, se sentían con todo el gozo de lo que ellos estaban haciendo. Pero cuando hay gozo, cuando sientes que las cosas están yendo bien, entonces vienen las situaciones complejas y difíciles. ¿Qué es lo que sucede aquí? Dice la Escritura que entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él. ¿Quiénes eran los que estaban con él? La secta de los saduceos. Y dice que los sumos sacerdotes y la secta de los saduceos se llenaron de celo, se pusieron celosos, se llenaron tanto de celo que tú y yo podemos ver en esta parte de la Escritura que la gente estaba tan en un mal sentir en contra de ellos. Dice que echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Qué mal hacían ellos? ¿Hacían algo malo? De ninguna manera. Sanaban a la gente, oraban por ellos, y dice que toda la gente sanaba, no tan solo de enfermedades, sino de los espíritus que les atormentaban. Sabemos que la enfermedad es un espíritu que atormenta. Pero aquí podemos seguir encontrando la manera en que ellos se relacionaban con Dios, porque ellos no se soltaban con Dios. Después de que estaban tan contentos de ayudar a la gente, después de que se sentían tan felices de poder ayudar a las personas, y que diario hubiera gente que más y más creía en Jesús, y muchos eran añadidos al amor de Dios, terminan en la cárcel. Y los que se ponen de acuerdo es el sumo sacerdote y la secta de los saduceos. La secta de los saduceos era una secta que era gente que leía la ley y de tal manera que quería que se cumpliera tal y como lo decía, y se llenaron de celos porque ellos no tenían ese poder para sanar. Continúa aquí la historia diciendo en el versículo 19: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo. Esto me encanta. ¿Y sabes por qué? Porque hay ocasiones que tú y yo como cristianos sentimos que vamos bien, que estamos contentos, que estamos caminando con el Señor, que Dios está supliendo nuestras necesidades, estamos felices, pero alguien viene y nos mete en la cárcel. A lo mejor no una cárcel física, pero nos empezamos a sentir atrapados, a lo mejor por una enfermedad, por una situación financiera difícil, o nos empezamos a sentir atrapados emocionalmente, sentimentalmente, y yo creo que esos problemas emocionales, sentimentales, que son como coloquialmente se dice del corazón, es lo que hace que la gente se siente atrapada, dolida, triste. Pero siempre, como lo dice aquí la Escritura, siempre va a haber un ángel que pueda abrir las puertas de esa cárcel y nos saque. Y ese ángel que va a sacarnos de esa cárcel es Jesucristo mismo.
Y en Él es en el que debemos de confiar, en Él debemos de tener nuestra esperanza. ¿Cuánta gente se sentirá ahora mismo como que está metida en una prisión? Y tú dices, pero pues es que anda libre de aquí para allá en cualquier lado. Pero se puede sentir prisionera aún estando libre. Y dice aquí el versículo 20, y continúa diciendo aquí la escritura: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: vayan, y puestos de pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Y esto es algo de lo más importante que tenemos. Cuando Dios nos rescata, cuando Dios nos levanta, cuando Dios nos saca de esa situación compleja y difícil que estamos viviendo, ¿sabes qué es lo que Dios quiere? Que nos levantemos y que estemos puestos de pie en el templo y anunciemos al pueblo todas las palabras de vida. Que tú y yo nos levantemos a compartir de la palabra del Señor. No podemos seguir viviendo igual, no podemos seguir estando en esa misma dirección y en esa misma manera de vivir presos, en esa misma manera de vivir frustrados, como que no podemos salir adelante por más que queremos hacerlo. No podemos seguir viviendo igual. Como aquí lo dice la escritura, tenemos que ir. Es lo primero que hace el Señor. Cuando rescata este ángel de la cárcel a Pedro y a Juan, les dice: vayan, pónganse de pie y hablen las palabras de vida a la gente que está alrededor suyo. ¿Y verdaderamente lo hacemos? ¿O nos quedamos callados? Yo creo que ha llegado el momento para que nos pongamos de pie y vayamos y demos esas palabras de vida a tantas personas que lo necesitan. Versículo 21, vean lo que sucede. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Ve nada más. ¿Qué fue lo que sucedió? Pedro y Juan fueron obedientes al ángel por encima de todos. Pedro y Juan se pusieron muy temprano, se levantaron, fueron al templo y empezaron a enseñar. Y mientras en ese momento, entonces ya todos aquellos, el sumo sacerdote y la gente que custodiaba la cárcel, le dicen a los alguaciles: vayan y traigan a Pedro y a Juan. ¿Y Pedro y Juan dónde estaban? Ya no estaban en la cárcel. ¿Quién los había rescatado? El ángel de Dios. Y ese ángel de Dios es el que acampa alrededor de los que aman a Dios, y Él los va a defender y los va a sostener. Y eso es lo que necesitamos cada día, caminar de acuerdo a ese propósito que tenemos. Y dice que cuando los fueron a buscar, versículo 22, dice que cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. ¿Qué se necesita para salir de una cárcel de alta seguridad? De una cárcel en donde había guardas aún afuera puestos de pie en la puerta. Se necesita el poder de Dios para salir de él. Y si Dios tiene ese poder, no tendrá poder para resolver la necesidad que tú tienes. No tendrá Dios ese poder para que tú puedas vivir en paz y reposado y con alegría y con gozo. Claro que Dios tiene ese poder. Y dice aquí
que cuando abrieron fueron a decir, pues no encontramos a nadie. Versículo 24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar todo aquello. Yo te quiero decir que cuando Dios hace un milagro en tu vida, la gente siempre se va a poner a la expectativa de a ver en qué va a terminar todo. A ver si ese milagro dura o ese milagro no dura. A ver si esa alegría y ese gozo que tú tienes va a permanecer o se te va a acabar. Pero siempre debemos de vivir confiados en lo que Dios tiene para nuestra vida. De nuevo retomamos un poquito la historia. Los discípulos estaban felices porque pasaban por las calles compartiendo en los pueblos, la gente sanaba y cada día se añadían más creyendo en la palabra del Señor. La fe de la gente era tan grande que esperaban la sombra de Pedro para que sus enfermos sanaran. Pero aún con todo y eso siempre hay alguien que te quiere hacer que te sientas mal, que te sientas triste, que sientas que no vale la pena lo que haces. ¿Y sabes quién es? Satanás es el que te va a querer quitar la alegría, el gozo. Aquí los metieron a la cárcel, pero cuando Dios sabe que tú estás haciendo lo correcto, ¿sabes qué es lo que va a hacer Dios? Va a ir y te va a rescatar. Va a llegar a tu cama y te va a levantar y te va a quitar esa enfermedad que tienes. Va a llegar a tu corazón y te va a sanar de todas aquellas heridas del pasado, aquellos pensamientos o aquellas palabras que quedaron grabadas en ti, que tú dices, cada vez que las recuerdo me lastiman, cada vez que las recuerdo me hieren. Esas palabras que me dijeron y siguen clavadas en mi corazón, Dios quiere que las olvides ya, que ya no sigas cargando esos viejos recuerdos. Dios es el que quiere entrar y hacer ese milagro en tu vida. Dios es el que quiere romper con toda maldición de pobreza y traer prosperidad en todo lo que hagamos. Continuamos con la historia y dice, en el versículo 23 dice, por cierto, la cárcel la hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, ellos ya no sabían cómo responderle a la gente de cómo había ocurrido todo esto. Versículo 25 dice, pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusieron en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. No falta el infiltrado, ¿verdad? No falta el que está en todos lados. Y este hombre, yo creo que estaba viendo de todo lo que hablaban los discípulos, estaba pendiente de qué ocurría y cómo la gente se empezaba a golpear de nuevo, a llenar el templo, y ha de haber dicho este hombre, pues voy a echar un ojito a ver quién está adentro. Y ve a Pedro y a Juan, ¿y qué estaban haciendo? Lo mismo antes de que lo metieran a la cárcel. Enseñaban. Por esto es algo muy importante y que vamos a poner en práctica. Tanto los martes como los jueves en las reuniones que tenemos, tanto en línea como de manera presencial. ¿Qué es lo que hacen? Dice que enseñaban. Ellos estaban enseñando a la gente. Estaban en el templo y enseñaban. Porque yo te quiero decir, para que un milagro perdure en nuestras vidas, debemos de estar bien enseñados, debemos de adquirir bien el conocimiento para que nuestra fe perdure. Continuamos con esta parte de la escritura que dice, versículo 25 dice al final, y aquí los varones que pusieron en la cárcel están en el templo y enseñan. Entonces el jefe de la guardia, con los alguaciles, fue y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo.
¿Cómo habrán ido por Pedro y Juan? ¿Cómo habrá ido el jefe de la guardia y sus alguaciles por los discípulos? Si ellos estaban enseñando en el templo y el templo estaba lleno de gente. Dice aquí que sin violencia. Yo creo que hasta les pidieron por favor. Pedrito, Juan, fueran tan amables de acompañarnos, mira, no queremos hacerles nada, no los vamos a llevar a la cárcel, los vamos a llevar a otro lado, para que la gente no los apedreara. O sea, la gente amaba la manera en que ellos compartían, y yo te quiero decir que todo esfuerzo que tú has hecho por compartirle de la palabra de Dios a la gente, no es un esfuerzo en vano. Es un esfuerzo que va a dar frutos, es un esfuerzo que tú lo vas a ver que culmine, es un esfuerzo en el cual tú vas a ver que la gente verdaderamente se va a convertir y va a empezar a caminar con Cristo. No es un esfuerzo en vano, no es un esfuerzo en vano, porque aquí mismo lo estamos viendo, de que aún la gente cuando recibía esa palabra que les daba Pedro y Juan, esa palabra de vida, la recibían y la guardaban en el corazón porque era lo único que les daba esperanza. Dice aquí que cuando los traen, en versículo 27, cuando los trajeron ante el concilio, el sumo sacerdote les pregunta: ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaran en este nombre? Y ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario, y esto yo creo que la parte medular de este mensaje, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y dice aquí, versículo 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual nos ha dado Dios. ¿A quiénes? A los que le obedecen. Y oyendo esto, ¿qué hacían? Se enfurecían y querían matarlos. Ven nada más, se enfurecía la gente y querían matarlos, nada más porque hacían el bien, solo porque compartían la palabra del Señor, solo porque resolvían la vida de la gente y les daban una mejor manera de vivir, y todos se enojaban. Versículo 41. Después de que hablaron todas estas cosas, dice que ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y está con mayúscula, nombre, por causa de Jesús. Y sabes que tú y yo nos tenemos que sentir con gozo, con alegría, cuando la gente nos señale como seguidores de Cristo, cuando nos digan te has vuelto cristiano, cuando nos digan tú estás leyendo la Biblia, tú estás yendo a un lugar donde te están enseñando la Escritura. Siéntete con gozo, porque eso va a traer bendición en nuestra vida, eso va a traer bendición en nuestro caminar, y aún muchos van a creer sin que nosotros hablemos. Nada más con vernos la gente va a creer. Y dice aquí que ellos salieron como dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús.
¿Y qué era lo que hacían? Algo que tú y yo tenemos que hacer también en este tiempo. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Sabes, que nadie robe tu gozo, que nadie te quite la esperanza de vida, que nadie te quite la esperanza de llegar a más, que todos aquellos ataques del maligno tú les puedas decir como estos hombres lo dijeron, que ellos aún dentro de la cárcel clamaban, alababan y bendecían al Señor, porque ellos sabían que tenían el respaldo más grande, que era de los ángeles de Dios. Y te digo algo, tú y yo podemos clamar así cada día, de acuerdo a la necesidad que tenemos. ¿Qué te gustaría que ocurriera en tu casa? ¿Qué te gustaría que sucediera con tus hijos, con tus hijas? ¿Qué te gustaría que sucediera en tu persona? ¿Qué te gustaría que sucediera en tu familia? ¿Qué te gustaría obtener? ¿Qué te gustaría ver? Y sabes que si has padecido hasta ahora, yo te quiero decir por qué. Porque te han tenido como digno de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y aquella gente que te lastima, aquella gente que te hiere, aquella gente que no te permite crecer espiritualmente, ahora los vamos a ver de una nueva manera, porque aún ellos van a ser alcanzados, porque tú y yo creemos en el Señor Jesús. Porque tú y yo creemos. Y si creemos, no podemos dejar de predicar de Cristo. Vamos a orar. Padre y Dios hermoso, te damos gracias en esta mañana por la gran y linda oportunidad que nos das de poder levantar, Señor, a tu Hijo Jesucristo como el Rey y Señor de nuestras vidas. Señor Jesús, que si veníamos caminando con alegría y con gozo, y hay gente o situaciones que nos han hecho sentir que estamos en prisiones, hoy te pido, Padre, que tú nos liberes de esas prisiones. Líbranos de esa enfermedad, Señor Jesús, y que podamos sentirnos con esa plenitud y ese gozo. Líbranos de esa pobreza, bendito Dios, porque hoy queremos solamente creerte a ti, Señor Jesús, y caminar conforme al propósito y el llamado que tú nos has dado. Señor Jesús, hoy queremos vernos libres. Queremos vernos que caminamos conforme a esa bendición que solamente proviene de ti, y que tú vas a enviar a tus ángeles, Señor Jesús, a que nos abran las puertas y que podamos entrar por esas puertas con acción de gracias y con alabanza. Señor Jesús, ayúdanos a caminar en tu presencia. Señor Jesús, que tus ángeles rompan toda cadena de enfermedad, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor Jesús, hoy también queremos clamar para que tú nos quites todo espíritu que esté atormentándonos, Señor Jesús. Que todo espíritu inmundo que nos atormente, en el nombre de Jesús, lo echamos fuera con la autoridad que tú nos has dado, Señor Jesús. Que todo espíritu de depresión, que todo espíritu de tristeza, que todo espíritu de ansiedad, todo espíritu de falta de perdón, que todo espíritu, Señor, que haya traído dolor, tristeza, ansiedad a nuestro corazón, hoy en el nombre de Jesús lo echamos fuera
Y hoy declaramos que tenemos autoridad para perdonar cualquier situación que recordemos y que nos traiga dolor, que nos traiga tristeza, que nos traiga, Señor, esa falta de autoridad, que nos traiga, Señor Jesús, a nuestro recuerdo ese sentimiento de ansiedad, de temor. En el nombre de Jesús lo echamos fuera. Padre, gracias, porque hoy podemos caminar con toda libertad, Padre, para llegar hasta la estatura de ese varón perfecto que es tu Hijo Jesucristo. Y Señor, hoy también, Señor, clamamos a ti y te pedimos que abras las ventanas de los cielos y que derrames bendición hasta que sobre y abunde, porque tan solo somos obedientes a ti. Y conforme a nuestra obediencia, Señor Jesús, tú nos vas a bendecir, tú nos vas a prosperar. En el nombre de Jesús, declaramos prosperidad en nuestras finanzas. Y Satanás, en este momento te decimos y te ordenamos que quites las manos de nuestros trabajos, quita las manos, quita tus garras, Satanás, de nuestros empleos, de nuestras fuentes de ingreso, y trae prosperidad, Señor Jesús, porque tu palabra dice que tú vas a darnos esa medida buena, remecida y rebosando. Te damos gracias por tu amor y porque hoy nuestro compromiso, Señor Jesús, es enseñar tanto en las casas como en el templo, Dios. Y ayúdanos a compartirle a esa gente que tiene necesidad. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús.